El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. De nuevo reiteramos ese saludo a todos los oyentes de Radio Reloj, a todas las personas aquí presentes en nuestro templo parroquial de la Santísima Trinidad. Celebramos la resurrección del Señor. En este domingo, la Divina Misericordia, la fiesta instituida por San Juan Pablo II. En el Salmo hemos repetido varias veces la frase: porque es eterna su misericordia. El nombre de Dios es misericordia. En un mundo que vive tantas hostilidades, debemos aprender nosotros a ser misericordiosos, compasivos. En la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, texto que estamos leyendo durante la Pascua, nos ha presentado los comienzos de la iglesia, de una iglesia naciente, que poco a poco se iban uniendo a la iglesia nuevos creyentes a través de la predicación de los apóstoles, una predicación valiente, una predicación de testimonio. Y así quienes se convertían a la fe en Jesús iban reuniéndose cada semana. Veremos el Evangelio que en principio lo hacían a puertas cerradas por miedo a la persecución. Y ese miedo, muy característico de los tiempos, de pronto subsistió. Por lo tanto, se iba formando esa primera comunidad cristiana. ¿Y qué características debe tener una comunidad
los tiempos de los apóstoles y de nuestros tiempos. Ante todo, debe ser una comunidad cristiana de fe, porque la fe se vive en comunidad, no de manera individual o solitaria. Vivimos en un mundo tan egocéntrico que solamente piensa en sí mismo, sin olvida esa dimensión comunitaria, ese servicio a los demás. Ayer presenciábamos precisamente el sepelio del Papa Francisco. Y una de las cosas que ha llamado la atención, sin duda alguna, en el mundo, incluso creyentes, no creyentes, otras religiones, personas apáticas a la fe, personas que se habían alejado de la fe, como el testimonio del Papa Francisco a los alejados les devolvió la fe, les devolvió la esperanza, les devolvió el deseo de sobrevivir a aquellos que son excluidos por una sociedad, aquellos que no son tenidos en cuenta, como lo hacía Jesús en su tiempo. Acogía a pecadores, a prostitutas, a enfermos, a los pobres, a las viudas. Pues de alguna manera podríamos decir, eso mismo hizo Papa Francisco. Y ver multitud de personas en su sepelio y cómo lloraban y lamentaban su muerte, pero también daban gracias por el testimonio que les dio. De esa misma manera nosotros, como comunidad cristiana, al igual que los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, debemos dar razón de nuestra fe. No es simplemente venir al templo, celebramos la Eucaristía y todo queda. Si eso no trasciende, si no va más allá de lo que nosotros vivimos y celebramos, no tendría sentido una fe, una religión, un cristianismo sin resurrección y sobre todo sin la expresión de la compasión y la misericordia. Ahí tiene sentido también esta fiesta de la Divina Misericordia, una bella devoción donde oramos, meditamos en la coronilla y lo que mantiene precisamente al grupo de cristianos unidos a Cristo y a los pastores es la fe en Cristo resucitado. Por eso estamos en este entorno de la Pascua. Otra característica fuera de la fe de una comunidad cristiana debe ser la Eucaristía y la oración. El alimentarnos precisamente con la Eucaristía y la oración. Las primeras comunidades cristianas celebraban, como le decían, a escondidas, encerrados, con las puertas cerradas, incluso en casas, en lugares donde nadie podía estar o nadie podía perseguirlos. Y se afianzaban precisamente en la fracción del pan, en la Eucaristía, en la oración. Y eso es lo que nos fortalece también a nosotros, porque la fe misma, la fe que profesamos nosotros, se alimenta con la Eucaristía y la oración. Se alimenta con la palabra que escuchamos, una palabra que nos anima, que nos alienta. La palabra de Dios no es para condenar ni para juzgar a nadie. La palabra de Dios es ese faro que nos orienta en las oscuridades de nuestra vida. Y en la primera comunidad cristiana eran constantes la celebración de la Eucaristía con la fracción del pan, como lo decía ahora, y sobre todo afianzados en la oración. Sin una Eucaristía viva y eficaz, no puede haber una comunidad cristiana. Y la Eucaristía culmina también la oración, y la oración ha de ser parte importante de nuestro diario vivir. Iniciamos la Eucaristía ofreciéndola por diversas intenciones, necesidades, por los que nos escuchan, por los aquí presentes, por el mundo entero, para que a través de nuestra oración también afiancemos esa fe y aprendamos precisamente a ser misericordiosos. Y la tercera característica, fuera de la fe, la Eucaristía y la oración, es la misión.
sino somos una comunidad cristiana misionera. ¿Y dónde hacer misión? En cada lugar donde estamos, en cada lugar donde nos movemos. Cuando al finalizar la celebración de la Eucaristía, el sacerdote se puede ir en paz, eso es un envío misionero, que lo que hemos vivido y celebrado aquí en el templo se haga vida allá afuera. Allá afuera tenemos que dar testimonio de la fe, tenemos que dar fe de lo que vivimos y celebramos a través del trato, del buen trato, a través de la experiencia de cómo vivimos y actuamos cada día, porque hay que evangelizar, y esto es una tarea precisamente de la comunidad de bautizados, anunciar la salvación de Dios y sobre todo el perdón de los pecados. En el texto de los Hechos de los Apóstoles nos decía que el número de los creyentes iba creciendo. Hoy podríamos preguntarnos, ¿será que sigue creciendo el número de creyentes? ¿O más bien va disminuyendo? ¿Y por qué disminuye? En los primeros tiempos crecía por el testimonio que daban los apóstoles y las comunidades, por la manera como vivían. Hoy, de pronto no estamos dando el testimonio verdadero, el testimonio que el mundo espera. ¿Por qué hemos dejado de anunciarlo? Por miedo también. Y nos encerramos. Nos encerramos no con las puertas, sino en nosotros mismos, porque queremos vivir una fe individual. Buscamos un Dios a nuestra manera, un Dios que se acomode a nuestros caprichos, un Dios que si no me sirve lo dejo a un lado y busco otros dioses que creo que me van a suplir o a dar lo que yo necesito. Entonces, por lo tanto, debemos ser precisamente esa comunidad sin temores, sin miedos, a expresar la fe que nosotros tenemos y llevar ese mensaje de esperanza justamente cuando estamos en el año del jubileo, en el año de la esperanza. Ese mensaje de esperanza a tantas personas que se encuentran extraviadas, que han perdido el rumbo, que han perdido la fe precisamente. Y como la figura del Papa Francisco, como les decía, devolvió a la fe a muchas personas, por su sencillez, por su manera de hablar, por sus expresiones de no exclusión de nadie.